Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Tesis de Salud, como ya sabés, tu espacio, ¿eh? Cada programa es un momento que vos tenés para aprovechar y aprender de la mano de los mejores profesionales a cuidarte cada día un poquito más y mejor. Hoy vamos a estar haciendo foco en el cuidado de nuestros ojos, particularmente en un tema puntual, las cataratas, cómo prevenirlas, cómo tratarlas. Y también vamos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, todo lo que tenés que saber hoy aquí en Tesis de Salud. Y estoy muy contenta hoy porque estoy muy bien acompañada. Está con nosotros el doctor Marcelo Alac, médico cardiólogo. Muchísimas gracias por venir, va a ser parte de nuestro staff ahora. Y también Rogelio Dovidio, especialista en medicina holística. Gracias a ambos, me hace muy bien que estén aquí acompañándome. Un placer. Bueno. Un adelanto de los temas que van a tratar hoy. Marcelo. Vamos a hablar hoy del impacto cardiovascular en la prevención de las enfermedades de la boca. Todas las enfermedades bucodentales, cómo a veces pueden impactar imperceptiblemente. Hay mucho que se dice y que se habla, pero vamos a tratar de abordarlo un poco más a fondo. ¿Tiene relación entonces las enfermedades de la boca? Sí, cuando vos las prevenís correctamente, el impacto es muchísimo menor y te voy a demostrar por qué. Muy bien. ¿Rogelio? Vamos a enganchar con eso las uñas y los dientes, nuestro aparato agresor. Ajá, todos temas inesperados, Inesperados, me encanta. Bueno, vamos a la presentación del programa y ya comenzamos a desarrollarlo. El doctor Nicolás Mejide es médico oftalmólogo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y como te prometimos, vamos a hablar de cataratas. ¿Cómo se define esta patología? La catarata en realidad es algo muy común en la población, ¿sí? Y tiene que ver con la pérdida de transparencia de una de las dos lentes que tiene el ojo, que es el cristalino justamente. Y que se llama así cristalino porque habitualmente es transparente. Cuando el cristalino pierde la transparencia es lo que nosotros denominamos catarata. Y catarata puede ser un poco de pérdida de transparencia o puede ser una pérdida total digamos, que ocluye totalmente la visión. ¿Por qué se da? Se da principalmente por el paso del tiempo. Esa es la principal razón. Es un proceso degenerativo de las fibras del cristalino y habitualmente ocurre en personas mayores de 60 años y en la medida que avanzamos en las décadas después de los 60 cada vez es más prevalente la catarata. Después hay otras causas, montones de causas que pueden traer cataratas, entre otras, por ejemplo, el uso de corticoides, que es bastante habitual como desencadenante de catarata, y eso ocurre quizás en personas jóvenes y un tipo de catarata muy particular que es tan característico que cuando lo vemos en el consultorio, la primera pregunta es si usó corticoides a lo largo de la vida, ya sea en cremas o en forma oral o intramuscular. ¿En general tiene que ver con la automedicación, la autoaplicación de corticoides no indicada? ¿O? Sí y no. Bueno, por ejemplo, pacientes que usan gotas con corticoides, que son de muy fácil acceso en la farmacia. Claro, muchas veces para blanquear el ojo, ¿no? Entonces un poquito rojo, sí, tienen un vasoconstrictor y a veces tienen un corticoide. Y ese uso prolongado puede generar catarata. ¿Hay forma de prevenir la catarata? No. Bueno, mala noticia. Prevenirla como tal, hay desarrollos, sí, farmacológicos, pero prevención efectiva, no. Lo que pasa es que hay distintos factores predisponentes que uno puede, actuando sobre esos factores predisponentes, evitar el desarrollo de la misma, pero no es algo que se pueda prevenir con toda eficiencia, digamos. Bien. Hay medidas inespecíficas. Perfecto. ¿Y cuál es el tratamiento? No, el tratamiento básicamente es la cirugía. Es el reemplazo de esa lente intraocular, digamos, de esa lente natural del ojo por una lente intraocular artificial o sintética. Y entre que no hay catarata y aparece una catarata quirúrgica, generalmente cambia el aumento, la refracción del ojo, y se puede trampear un poco la situación, cambiando un poco la graduación, pero es alguna medida de poca
de poca duración, porque la catarata una vez que comienza tiene un desarrollo generalmente en cuestión de meses o pocos años, Sí. que ya es necesaria la cirugía. ¿Y siempre es progresiva hacia una catarata quirúrgica o se la puede detener? En general son progresivas. En general son progresivas. ¿Y cuán invasiva o complicada No. es la operación de catarata? No. Hoy por hoy es muy poco invasiva. Es una de las cirugías quizás más realizadas en toda la medicina. Se hace con anestesia en gotas, Ajá. Gotas en los ojos, dura 10-15 minutos como mucho, es totalmente indolora, ¿no? Es muy poco invasiva. ¿En el consultorio del oftalmólogo? No, se hace en quirófano, Ah. es una cirugía en quirófano con todas las medidas de asepsia Bien. y todo el monitoreo del paciente y demás. ¿Hay algo que indique o el oftalmólogo pueda ver con anticipación que uno va a tener cataratas? Bueno, lo que te decía, desde el cristalino transparente hasta la catarata instalada hay una serie de cambios muy sutiles en el cristalino que los vemos en la lámpara de hendidura, que van perdiendo algunas características propias de un cristalino joven y transparente, y uno va advirtiendo que ese cristalino ya no es tan cristalino, de que este paciente va a tener en pocos años una catarata, sí, pero no es mucho lo que podamos hacer para decir, bueno, vamos a frenar este proceso con tal gota y se acabó el problema. No es tan efectivo esa Bueno, medida. sí, la mala noticia es que no es fácil la prevención o que prácticamente no la tiene, pero la buena noticia es que tiene una solución hoy bastante Sí. práctica y totalmente efectiva. Lo que no quiere decir que no es una cirugía. Es Bien. una cirugía y tiene todos los riesgos de una cirugía, como todo acto quirúrgico, pero es de muy Buenos resultados. Muy buenos resultados, sí. Doc, un placer que hayas Bueno, pasado por Tesis. muchas gracias a ustedes. Bueno, me quedé muy intrigada con el tema que nos prometió Rogelio, porque hablabas de los dientes y las uñas, nuestro aparato agresor. Me imagino a alguien arañando, mordiendo. A ver, ¿de qué se trata? Cada vez hay más problemas en las uñas. La gente que reclama dice, tengo uñas acanaladas, se me resquebrajan, se me cortan. Sí. Bueno, lo primero, tratarlo con un médico convencional, médico dermatólogo en general. Lo que tenemos que entender después, una vez que iniciamos un tratamiento médico convencional, es ir un poco más allá, que es lo que suelo hacer en mi consultorio. Como cualquier animal en el planeta, el aparato agresor son las uñas y los dientes. Un gato, un perro, un león tiene garras y tiene dientes. Y con eso agrede. Se defiende también. Y se defiende. Hay que entender entonces que la agresión, si bien es un ataque al otro, también hay agresiones que tienen que ver con una cosa funcional. Y esto es lo importante. Nuestro componente agresivo no necesariamente hay que eliminarlo de manera total. Y esto es lo que pasa en los colegios. En los colegios se propone la eliminación total de la agresividad. Ajá. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que el chico termina, dientes y uñas, termina comiéndose su propio aparato agresor, se come las uñas. ¿Pero qué deberíamos hacer, por ejemplo, en los colegios? Enseñar que hay un montón de operaciones que son agresivas y que son para el bien de la sociedad y de uno, y que son saludables. Por ejemplo, la masticación. Ah, me había asustado. Me estabas asustando, Rogelio. Bien. La masticación. Ajá. Si uno cuando mastica está desgarrando, triturando, apretando, está despedazando, o sea, volviendo en pedazos Bien. un alimento. Y esto favorece el trabajo del estómago, no tiene que producir tanto ácido para digerir, etc. Pero una manzanita, tampoco nos ponemos, no descargamos todo en la Lo que comida, vos quieras. sino... Por eso, bueno, entre otras cosas, por eso tienen tanto éxito las hamburgueserías. Uno está comiendo como si fuera un animal salvaje, come con las manos, se llena de grasas. Uno en las hamburgueserías come todo con la mano, como si fuera un animal, como si fuera un león o un tigre, una hiena. Vuelve a los instintos. Correcto, por eso tienen tanto éxito eso. Y entonces, en India te dicen masticar hasta que esté licuado el alimento. Esto en general nunca es menos de 60 masticaciones cada bocado.
uno come como los perros, muerde 3 veces y traga. Y en vez de masticar, hacemos eso. Todo el tiempo estamos inhibiendo nuestra agresión. Vos fíjate, un cirujano, tenemos cirujano, un cirujano utiliza su agresión para el bien de la humanidad, para curar a otra persona. Nadie puede, si inhibe su aparato agresor, ser un cirujano. Es imposible. Tiene que abrir, cortar, sacar, poner. Entonces, está utilizando su aparato agresor para el bien de la humanidad. Una persona que cocina está cortando, aplastando, uniendo. Esto es darse cuenta que no hay que inhibir la agresión de manera total, hay que utilizar los caminos que descargan inofensivamente nuestro componente agresivo. Entonces hay que ponerse, si uno está nervioso, comiéndose las uñas, de noche, por ejemplo, muerde demasiado, tiene que pensar que hay algo que no está canalizando bien. Por supuesto que sí. Vos fíjate, a la gente con úlcera, con problemas gástricos, de hiperacidez y todo, de aumento de la secreción ácida, se les termina dando una dieta porque esa gente no mastica y entonces aumenta la cantidad de tiempo de permanencia en el estómago, aumenta la secreción ácida, terminan con una gastritis. ¿Qué se les da? Una dieta como si no tuvieran dientes, papilla, cosita, yogur, todo predigerido, como si no tuvieran dientes. En mi consultorio yo les indico, empecé a masticar, comer lo que quieras, pero masticá 70 veces cada bocado. Te va a pasar 2 cosas. Primero, vas a disminuir tu ansiedad. 2, vas a mejorar tu digestión. 3, vas a bajar de peso, porque la saciedad viene en 20 minutos desde que uno come el primer bocado. Si vos masticas 80 veces, a la mitad del plato ya no tenés más hambre y dejaste de comer. Muchas cosas para pensar, nos dejó Rogelio, y es una buena idea empezar a ejercitar esto, por lo menos lo de la masticación, ¿no? Porque es siempre lo recomendable y uno se va olvidando. Estaba pensando que también en el sexo quizás uno puede canalizar un poquito estas agresiones, Es ¿no? imposible tener sexo adecuado si uno no usa su componente agresivo. Bueno, vamos a consultarlo con un especialista, ya que estamos. Bueno, está Walter Guedín justamente con nosotros, psiquiatra, sexólogo. ¿Qué tal, Walter? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Es así? ¿Se puede canalizar un poco esa agresión que uno tiene? Y uno canaliza con conductas de desinhibición, sobre todo en la primera etapa donde la pasión, ¿no?, aumenta no solamente el sentir, sino también la necesidad de conexión con el otro, y también, ¿por qué no?, hacer uso de prácticas, ¿no?, o de diversas prácticas sexuales que ayuda justamente a una mayor conexión entre las partes. Pero es importante porque es justamente lo que se pierde a lo largo del tiempo de una relación. Se pierde esa cuota de intensidad más pasional que ayuda a que los cuerpos se preparen mejor para el encuentro y se dispongan mejor durante el encuentro. Lo que pasa es que la sociocultura, que va siempre modelando cuerpos, ¿no?, y almas, va generando inhibiciones. Esto sí, esto no, en vez de generar más flexibilidad y más apertura para el encuentro erótico. Por eso, bueno, los sexólogos insistimos, ¿no?, el juego prolongado, darse el tiempo para el encuentro, que no todo esté puesto en la genitalidad, sino en el encuentro mismo y en el placer y en el disfrute de estar juntos. En la previa, aún sin encontrarse, aún ¿no? sin También, encontrarse, exacto, e ir variando las prácticas, porque el sexo, ¿no?, cuando se instala como una costumbre. Entonces, bueno, esto funciona, esto tenemos que seguir haciendo. Y no es así. Hay que cambiar. Esto funciona, bueno, veamos otras si no, más que alternativas. costumbre, termina siendo una rutina. Y después se convierte en rutina. Bien, bueno, tenemos otro día que dedicar exclusivamente a esto, ¿no? Una Sí, por charla supuesto. a ver cómo se puede hacer para evitar esta rutina con el paso del tiempo. Claro que sí. Pero íbamos a hablar hoy de sexo responsable y de enfermedades de transmisión sexual. Y me gustaría también un poco relacionarlo. ¿Cuánto se pierde de espontaneidad cuando uno tiene que pensar en métodos preventivos? En realidad no hay que perder la espontaneidad, sino incorporar el uso del profiláctico y sobre todo la responsabilidad para con uno y para con el otro
como parte del encuentro erótico, tener esa conciencia previa de que cuando me encuentro con un otro, el sexo puede ser variado, pasional, expansivo, pero también responsable. Por lo tanto, el uso del profiláctico es fundamental y muchos hombres y mujeres dicen, uy, cortamos la relación por esta cuestión de que hay que ir a buscar el profiláctico, abrirlo, etc. No, el profiláctico se puede incorporar como parte del juego erótico. Muy bien. ¿Cuáles son hoy por hoy las enfermedades de transmisión sexual más comunes y frecuentes? Mira, las más comunes y la que ha aumentado en forma exponencial es la sífilis. Mira. Enfermedad que pensábamos erradicada, ¿no? Entre 2014 aproximadamente a 2019 ha aumentado en un 300%. Wow. ¿Y a qué se atribuye es eso? Altísimo. Justamente la población que más está en riesgo es la que va entre los 15 y los 24 años. Aproximadamente un 15% de los jóvenes de esta población usan profilácticos y lo usan en forma correcta durante toda la relación. Quiere decir que hay un porcentaje altísimo que no usa o no usa el profiláctico durante toda la relación. Es decir, se confían a que, bueno, nada va a suceder o que el profiláctico debe ser usado durante el coito. Sin embargo, existen otros contactos, como por ejemplo el sexo oral, obviamente el sexo anal, el que pueden ocasionar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y la sífilis, que es una enfermedad muy contagiosa. Claro, o sea, se utiliza el preservativo solo para evitar la procreación, solo para evitar pero la procreación. no las enfermedades sexuales. Exacto, porque el intercambio de fluidos ya aparece antes. En el sexo oral hay intercambio de fluidos, por ejemplo. El preservativo sigue siendo la forma eficaz. Más eficaz de evitar las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, la verdad que es simple evitarlas, ¿no? Es simple evitarlas, Entonces, sobre todo enfermedades que ya pensábamos erradicadas. También hay otras como el herpes genital, por supuesto el HIV, el HPV, que hoy es una de las enfermedades que se expande con más rapidez. Es decir, la gonorrea, que también es una enfermedad de otros tiempos que ha vuelto, las clamidias, son todas enfermedades de transmisión sexual. Pero detrás de todo esto tiene que haber una conducta responsable y ahí es fundamental las campañas de prevención, la educación, las charlas con los chicos, en las escuelas, no resistirse al programa de educación sexual integral, que hay mucha resistencia porque se piensa que se va a sexualizar la mente de niñas y de niñas y de no. Justamente la sexualidad ya está configurada en los primeros 6 años de vida, por lo tanto la educación sexual no va a modificar la sexualidad de los jóvenes. Bueno, vamos en un buen camino, pero todavía nos falta mucho por recorrer en ese sentido. Gracias, Walter. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces con Marcelo ahora, que también teníamos un tema relacionado con cuánto el aparato bucal, por ejemplo, tiene que ver con las enfermedades del corazón. Bueno, en sí, justamente la boca, tomando esto que comentábamos hace unos instantes, la boca también es una fuente de producción de gérmenes. En la boca conviven muchos gérmenes. Cuando vos le haces un biofilm en cualquier pieza dentaria... No quiero ni imaginarme. No te lo quieras imaginar. Hay más de 500 variedades distintas. Más allá de que el Streptococcus viridans es el más prevalente, hay muchísimos gérmenes. Y en las infecciones pulpares, es decir, en la pulpa dental, hay otras 150 más. Es decir, hay una variedad enorme. No importa cuánto uno se higienice. No. El agente agresor está... A ver, en la piel, en las faneras, están instalados. Hay una flora natural. En el tubo digestivo hay una flora que posiblemente la gente lo tiene más incorporado, pero en la piel y en las faneras están permanentemente. Por eso, cada vez que se produce, que uno se higieniza los dientes, se produce una migración de esos gérmenes hacia la sangre. Mínima, en general es mínima. Por supuesto que en aquellas situaciones donde hay sangrado hay más migración, desde ya. Pero a lo que voy es que ese concepto de tener infecciones intermitentes, transitorias, leves, que no producen absolutamente ninguna repercusión en el organismo, está diariamente las veces que la persona se cepilla los dientes. Traslada esto a una persona que se va a hacer algún tipo de intervención, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, se va a operar, no hablemos del corazón, se va a operar, va a tener una intervención quirúrgica, una vesícula, lo que sea.
Naturalmente, uno tiene que ver en qué situación están sus piezas dentarias para exponerlo a una cirugía. A ver, yo te doy un ejemplo. Cuando uno habla de cirugía bucal, en general una extracción dentaria, para hablarlo más claramente, una extracción dentaria, la probabilidad de que aparezca una infección es bajísima, que se complique en general es muy baja. Es muy baja, es una cirugía de muy bajo riesgo. Ahora, cuando eso lo extrapolás a la persona que se va a operar el corazón, ese índice aumenta mucho. Y se vio que aumenta, por ejemplo, cosas que cuestan un poquitito más explicarlas. Hacen más accidentes cerebrovasculares esas personas y más infartos. Wow. Eso vos decís, a ver, partimos de una infección y la persona tiene un evento vascular agregado. Tiene su grado de explicación, todavía no muy definido en la literatura, que tiene que ver... ¿Alguien chequea la salud bucal claro, antes de...? Sí, definitivamente sí. Es parte de una checklist que vos tenés de aquella persona que se está haciendo el riesgo prequirúrgico. Cuando vos vas a exponer a la persona a una cirugía cardiovascular, hay toda una serie de pasos que vas a tener. Uno es el control odontológico. Pero déjame ponerte un paréntesis. Hay una situación donde no queda demasiado claro qué tan profundo tiene que ser ese control odontológico, porque aquellas lesiones crónicas de la boca que uno, digamos, le indica, lo conversa con el odontólogo y dice, no, esa pieza hay que extraerla, la persona queda en un estado inflamatorio. ¿Sí? El endotelio, que es la parte interna de las arterias, queda como un golpe en la mandíbula, queda como sensibilizado, golpeado, y eso es lo que daría la probabilidad de tener más ACV y más infartos. Wow. Con lo cual uno dice, ¿hasta qué punto yo tengo que intervenir? ¿Tengo que sacar solo los focos agudos? A veces nosotros recibimos pacientes que van a ir a una intervención quirúrgica que se sacaron 4 piezas el día anterior. Y uno dice, la verdad que no me causa no conviene mucha gracia. operar, claro. Prefiero posponerlo un poco si es que el cuadro clínico lo da, ¿no? Pero digo, hay muchas cosas que todavía se están tratando de aclarar. La literatura no es demasiado clara hasta dónde tenés que avanzar. Lo que es claro es que tenés que hacer prevención. Quizá donde más le suena a la gente es aquellas personas que se van a hacer una extracción dentaria. Ya es una práctica muy habitual que se le dé antibióticos pre y post. Sí. Y eso es bueno porque en realidad disminuye la probabilidad de que aparezca una infección. Ahora, si me decís, tenés evidencia súper concluyente, nosotros pertenecemos todos a la medicina basada en la evidencia, tenés una evidencia tan concluyente que diga que esto lo tenés que hacer en forma mandatoria y si no es mala praxis, y no. Hay evidencia, pero no es tan fuerte. Entonces, esto es una cuestión que está en discusión. Lo importante es tenerlo en la cabeza y en todos aquellos centros que hacen intervenciones quirúrgicas, tener un programa de trabajo. El programa de trabajo incluye una buena visualización de enfermedades dentarias. Claro, ¿no? Bien, muy interesante. Marcelo, muchas gracias. Y como siempre que uno sale del consultorio, ¿a dónde va? A la farmacia. A comprar a la farmacia. Y claro, así que vamos, acompáñenme a la farmacia de Tesis. Bueno, hola Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Hoy estuvimos visitando el oftalmólogo, hablamos de cataratas, así que queremos ver un poco qué opciones tenemos en la farmacia. En la farmacia, bueno, por supuesto es importante, tal como explicó el doctor, recalcar que el tratamiento preferentemente es quirúrgico en los casos más avanzados. Sin embargo, existe un fármaco que la acción terapéutica va a ser protectora de este cristalino, que va a ser el que está más opaco. Cuando recién empieza la catarata, sobre todo. Cuando ¿no? recién empieza la catarata y en casos para prevención en cirugías, en traumatismos, en cataratas medicamentosas, porque hay medicamentos que pueden producir cataratas o están contraindicados para pacientes con cataratas. Ajá, como el corticoide. Como corticoide, decía. es el principal. Sin embargo, hay algo que es muy importante. Muchas veces nosotros no relacionamos que los medicamentos que utilizamos por cualquier otro inconveniente, por ejemplo, en el caso, nosotros tenemos un dolor de rodilla y se nos da un corticoide y no relacionamos que nos pueden traer un problema en la visión. Claro. Pero bueno, en este caso, como bien mencionaste vos, los corticoides van a traer, tienen efectos antiinflamatorios y inmunosupresores, pero a su vez, como efectos colaterales, pueden afectar la visión. Por eso es muy importante que cuando uno va a arrancar un tratamiento con corticoides, le avise a su farmacéutico para que éste le pueda explicar que haga una consulta en el oftalmólogo y todos los que son geles o ungüentos oftálmicos van a estar completamente contraindicados. Bien, bueno, igual hay que usarlo lo mínimo, lo mínimo indispensable y con supervisión médica, por supuesto. Ahora no es el único fármaco. Por ejemplo, la tamsulosina, que se va a usar para hipertrofia benigna de próstata, casualmente con pacientes que van envejeciendo, puede traer efectos en la contracción del iris, que es lo que nos da color en los ojos, y eso puede afectar en lo que es la cirugía. Entonces uno siempre tiene que, al momento de realizarse una cirugía, contarle al médico
toda la medicación que viene tomando para que él pueda evaluar de que no haya estas interacciones o efectos adversos. Bien, eso es importante, Juli, Eso es lo que importante. acabas de indicar, no siempre contarle al médico todo lo que uno... Exactamente. Lo que uno toma, llevarlo anotadito. Tener ¿no? siempre anotados todos los medicamentos, es muy importante. Después vamos a tener algunos antidepresivos que también pueden traer sus efectos en lo que es perjudicar las cataratas. Después el tamoxifeno que se utiliza para el cáncer de mama. Por eso es importante recalcar esto. Si yo tomo cualquier medicación, la medicación puede afectar a los ojos y siempre lo tengo que comunicar al médico y al farmacéutico. Bueno, ¿y el medicamento que se usa para ayudar con las cataratas, cuál era entonces? Es la inosina. Ajá. Es un medicamento, como bien te decía, que va a ser protector del cristalino porque va a aportar uno de los elementos que están en el metabolismo, que son unas gotitas oftálmicas. ¿Cómo las vamos a aplicar? Van a ser 1 o 2 gotas a razón de 3 veces por día y lo importante es cómo lo conservamos, porque no puede estar guardado a temperaturas mayores a 25 grados, porque esta gota oftálmica se puede deteriorar y dejar de hacer su efecto. Perfecto, Juli. Como siempre decimos, hay que hablar con el farmacéutico, Exactamente. hacerlo nuestro amigo porque nos puede aconsejar muchísimo. Que siempre Gracias. cuente con nosotras. Muchísimas Gracias, Paula. gracias. Y de esta manera llegamos al final de Tesis de Salud, como siempre que terminamos este espacio con nuevas herramientas para cuidarnos más y mejor. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, te esperamos la próxima.